esta noche y tratando de recoger algunas cosas que fueron compartidas también durante las últimas 3 semanas, diría yo. La verdad es que comenzamos a predicar en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 8, ese momento histórico tremendo de cómo la iglesia fue dispersada, y ya aprendimos muchas cosas de esa dispersión de la iglesia, quiénes se fueron, quiénes se quedaron, por qué se fueron, a dónde fueron, cómo fueron, a qué hicieron. Todo esto lo aprendimos durante esas semanas. Y aprendimos que el fruto del trabajo y de la dispersión que habían sufrido fue el nacimiento de una iglesia hermosa, linda, imitable, que tiene principios que el otro año vamos a aprender durante todo el año, que es la iglesia de Antioquía, de Siria. Hay otro Antioquía también ahí en la Biblia, pero no es ese al que nos vamos a referir. Y estaba dándole pensamiento a esto, estaba viendo también los resultados del censo poblacional de El Salvador 2024. No sé qué les ha parecido a ustedes, pero empezamos a revisar algunos datos del censo y cómo es posible que somos menos que hace, no puedo entender, ¿verdad? No, hay cosas que no puedo entender. Aprendí también que hay un montón de gente que está en el rango juvenil o de juventud y que el rango de gente mayor es muchísimo más grande que el rango de los menores, así que el tema de las pensiones está en peligro. Mejor compren casa, compren lo que sea, pero pensiones, olvídense, la pirámide está al revés, ¿verdad? Pero había un dato, no sé si ustedes lo lograron ver, hay un dato que si hay algo que no ha disminuido en El Salvador y que al contrario se vio aumentado en los últimos años, fue la emigración. ¿Lo pudieron ver? Siguen saliendo salvadoreños por miles de miles, a saber a dónde, pero casi que en cada país del mundo vas a encontrar un salvadoreño que si le dan permiso te monta una pupusería rapidito, ¿verdad? O hace un negocio, pero vas a encontrar esto. Por lo tanto, hablar de un tema de dispersión y de un tema de tener que salir y de cómo están trabajando nuestros muchachos ahora, cuáles son las oportunidades que tienen, cuánto le cuesta a alguien moverse del país, por qué la gente se mueve del país, por qué es trasladada y hemos tenido que aprender a adaptarnos. Siempre recuerdo que en la visión misionera que las iglesias más tradicionales del país siguen teniendo, cada vez que se mandaba un misionero se decía, bueno, los primeros 2 años va a ir y se va a preparar, va a aprender el idioma, va a aprender la cultura, va a aprender no sé qué, así que lo único que va a hacer el misionero es ir y aprender. Pero van miles de salvadoreños que aparecen por Arabia Saudita, por Filipinas, por India, por China, y esos no tienen tiempo para aprender 2 años el idioma y la cultura. Llegaste un día donde un amigo, un familiar, un conocido que te llevó, y el día siguiente te está diciendo a las 6 de la mañana a trabajar, ¿verdad? Y no hablas nada del idioma, no conoces la cultura, no sabes nada, pero la gente comienza a trabajar porque fue movida de su sector de comodidad. Esta noche yo voy a hablar como a una comunidad de eventuales o potenciales migrantes. Me di cuenta también que no solo están migrando los menores, están emigrando los mayores también. La verdad es que uno nunca sabe. Un proceso de migración quizás ni siquiera es necesariamente geográfico. A veces las migraciones más duras que tenemos tienen que ver con nuestro pensamiento y con nuestro corazón. Y hay cosas que, igual que un migrante, simplemente hace que salga de su zona de comodidad, de su zona de confort. No importa que siga viviendo en la misma casa de los últimos 50 años, pero el corazón también se ve removido de esa zona de tranquilidad, de confort, de seguridad que uno suele trazar y dice, no, yo ya dibujé mi vida. Ya mi vida está tranquila, yo no me voy a mover de aquí, pero aunque no se mueva 1 milímetro geográficamente, hay circunstancias de la vida que a uno lo hacen moverse como si literalmente hubiera sido arrancado de esa zona de seguridad. Esta noche es muy probable también que tengamos muchos hermanos conectados de otros países y ustedes van a entender bien algunas cosas que voy a mencionar hoy, pero yo quisiera que nosotros hoy pensáramos como si este edificio, todo, la pantalla, la comida, la reunión y todo, no fuera El Salvador. Piense el país que usted quiera.
que usted quiera. A ver, Isaac, ¿en qué país pensaste cuando estoy hablando de esto? Isaac, Guatemala, ¿verdad? Guatemala, depende de dónde vayas a vivir a Guatemala, vas a sentir un gran cambio. Roberto, ¿en qué país pensaste? República Checa. Ay, brother, mira, llegamos a República Checa una vez y empiezo a buscar las direcciones y todas estaban en checo, ¿verdad? Y lo mismo en Hungría, ¿verdad? Las direcciones, los nombres de las calles y todo. ¿A dónde pensaste, Colochita? Corea. No, ya sé, Corea, ¿verdad? Pura novela, estás ahí en Corea. Totalmente. Rodrigo, te vas a casar y de repente ya dentro de poquito tiempo, menos de un mes, te vas a estar casando. ¿En qué país pensaste ahorita? ¿A dónde? Irlanda. ¿Cuál de las dos? Cualquiera. Cualquiera de las dos. Pues esta noche imagínense, si alguna vez han estado en una iglesia de estas, cuando uno va a otro país y uno llega, normalmente las iglesias bautistas siempre tienen comida, hermano, en los cultos entre semana, hay pizza, hay nachos con chili, eso no falta, nachos con chili, donas, ¿verdad? No falta también, y un montón de bebidas, y uno se siente como pollo comprado, porque ni termina de entender ni nada. De esta noche quiero que por favor se sientan como que migraron. Así, por favor, siéntanse. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar moverse. Julio, no sé si estoy bien en esta historia de tu vida, pero alguna vez en uno de tus trabajos anteriores te dijeron te vas a vivir a Colombia. Y en otro te iban a llevar para una república árabe que no me acuerdo, Qatar, no sé cuál era Qatar, ¿verdad? Y dice, sí, se puede venir usted, pero no su familia. Brother. Bueno, ahorita estás así como en Qatar, ¿verdad? Aquí no está Pati, pero está conectada. Yo sé que está conectada, Pati, ya la vi ahí. Pero no es igual. Entonces, hoy, por favor, pensemos como migrantes. ¿Cómo tenemos que preparar nuestro corazón si nos tenemos que mover de nuestra zona de seguridad? ¿Qué debemos guardar en nuestra mente por si acaso o nosotros o un hijo o a lo mejor un nieto de nosotros le toca salir del país? Te iba a preguntar, Camilo, ¿verdad? Y también Cindy, pero ustedes han migrado un montón de veces para todos lados, ¿verdad? También, ojalá que lo que diga sea corroborado por ustedes. Entonces, vamos a tratar de pensar de esta manera. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, no tienen que buscarlo todavía, pero vamos a recurrir a él. En el libro de los Hechos dice que todo estaba bien, hasta que persiguieron, agarraron a Esteban, lo mataron y se desató una gran persecución que hizo que una buena parte de la congregación de Jerusalén saliera. Y ya, hermano Gustavo, el domingo en la mañana decía, bueno, piensen bien quiénes salieron, porque los apóstoles se quedaron, los judíos probablemente se quedaron, y los que terminaron siendo esparcidos por todos lados fueron los helénicos o helenistas, o los que tenían raíces griegas, o que no eran judíos. Y como si uno lo piensa así, miren, uno está en un estadio y dice, aquí no me va a pasar, hay 30,000 hay aquí, 30,000, eso a mí no me va a pasar. ¿Y saben qué sucede? Te pasa. Ahí pasó el pajarito, 30,000 gentes en el estadio, adivinen a quién le cayó la travesura del pájaro, ¿verdad? Un día de estos, no sé quién le cayó una travesura de pájaro, ayer estamos tomando un café rico ahí en una ciudad al ladito de Buenos Aires y disfrutando una comida y a la vestida de blanco, y habíamos 40 personas en ese café, a ella le cayó. Así que la palomita dijo, ahí está. Entonces, si usted piensa, a mí no me va a pasar, no lo sé. No, ya estoy viejo, a mí nunca me van a mover, no lo sé. Pero lo que sí sé es que quizás no geográficamente, pero a lo mejor emocionalmente, espiritualmente, podemos llegar a padecer dispersión. No sé si los que hemos tenido que cambiar de iglesia alguna vez, por las razones que sean, no sé si ustedes sienten en el corazón esa mezcla de amor, ¿verdad?, por su iglesia anterior y no pueden estar por obvias razones y uno se siente como extraño en el lugar a donde llega. Pues bien, esta noche quiero compartir con ustedes algunas cosas que creo yo tenemos que preparar nuestro corazón y nuestra mente para pensar como migrantes, por si acaso alguna vez les toca tener que salir. Y el viernes pasado el pastor Gustavo estuvo acá y dirigió una dinámica con unas monedas de Costa Rica y pasó Cristian, ¿verdad? Y otros 3 acá y tiraban la moneda y ahí venía una pregunta para él. La primera pregunta fue,
¿te vas a casar con Ale, sí o no? Tiraron la moneda al aire, la cachó y dijo, ¿le doy vuelta? Le dijo el pastor, no, dijo él, así como está. Y le apareció que sí, le apareció que se iba a casar. ¿Vas a dejar de andar en moto? Le dio, no, ahí te cabal, no. ¿Te vas a ir a vivir fuera del país? Aquel dijo, no. Y la moneda, ¿sabe qué le cayó? Sí. Así que nunca sabemos, pues preparemos, pues vayamos pensando en algunas cosas. Si me tocara irme de mi zona de confort, cualquiera que sea la zona de confort, por favor no deje de pensar en esto. No necesariamente geográficamente, a lo mejor algo del alma, algo de la mente, espiritualmente. Si me tocara ser sacado de mi zona de confort, lo primero que yo le recomiendo siempre es que tenemos que aprender a pensar, pero a pensar desprendido de todo. Porque a veces nos aferramos demasiado a las cosas que nos dan seguridad, que nos dan identidad, que nos dan comodidad y que uno no quiere moverse de ahí. Esto afecta en muchas áreas de la vida. Y tenemos una gran cantidad de elementos y factores, no todos materiales, a veces son puras convicciones o sentimientos. Y encontré este pasaje, Pablo les escribe hablando un poco acerca de la actitud hacia los bienes y otras cosas más. Dice, miren, después de todo, nada trajimos a este mundo y sin duda alguna tampoco nos vamos a poder llevar nada. Y yo siempre me he planteado qué tendría que hacer si a mí me dicen, Germán, te vas a vivir a otro lado. Te vas a vivir a otro país. Ya pasamos por ese susto alguna vez hace unos 19 años y uno empieza a pensar, y todas estas cosas, o solo cambiarse de casa, Si uno solo se llevara lo que es verdaderamente necesario e imprescindible para la vida, en un pick-up se movería, en un camioncito chiquito, pero no hay el camión de mudanzas de 18 llantas para meter todas aquellas cosas que hemos ido acumulando en la vida. Y dice, esta camisa, un día de estos, alguien me dijo, no digo quién es porque lo tengo aquí cerca y si lo señalo le puyo el ojo, ¿verdad? Pero alguien me dijo, esa camisa que usted anda yo tengo una igualita, solo que ya no me cierra de aquí, me dijo. Y yo me quedé así como, pues pásela, brother, ¿para qué está acumulando cosas, verdad? Deje que otra persona la use. Lo que quiero decir es que eventualmente tenemos que tener una actitud muy, muy desprendida, pero la cosa es, ¿cómo me desprendo de todas esas cargas que llevo en mi gran mochila de viajero, que me ocupa espacio, que me carga la vida? Y ahí podemos meter todas esas cosas que no necesito y que debo desprenderme de ellas. Primero voy a pensar en cosas un poco negativas. Por ejemplo, ¿para qué me voy a llevar la amargura conmigo de mi zona de seguridad? A veces lo que tengo en el corazón es puro dolor y amargura, pero nos volvemos medio masoquistas. Y ahí lo llevamos para un lado y para otro, resentimientos, amarguras. A veces somos muy agarrados, muy tacaños, incapaces de compartir. Y no estoy hablando de lo material nada más, sino que a veces son compartir mi vida. No sé si alguna vez han tenido que interactuar con una persona que cuesta que le salga de su corazón un sentimiento. Y no es por temperamento, no, es que es 100% su temperamento, no le permite expresar sentimientos porque uno tiene miedo y mejor se lo guarda, y estas cosas le dan seguridad a las personas y a veces son carga. Para poder ser movidos de una zona a otra, para poder ser sacados de la zona de confort o de seguridad y seguir viviendo adecuadamente sin todo esto, tenemos que pensar con esta actitud de desprendimiento. Así como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6. Miren, no trajimos esas cosas a este mundo. Todo ese montón de cosas que tenemos no las trajimos a este mundo. Y sin duda alguna no se las va a poder llegar. No se las va a poder llevar. El pesar, el dolor, las malas crianzas, la amargura, la torpeza para tratar a las demás personas, la grosería, todas estas cosas, hermanos, son carga. Y si vamos a ser removidos, porque uno nunca sabe cuándo va a pasar eso, tengo que empezar a pensar qué estoy guardando de más en el closet de mi vida. Y no me refiero a salir del closet, me refiero a sacar todas esas cosas, hacer espacio allí. Pero tenemos que pensar desprendidamente. Las gentes que se desprenden totalmente les cuesta mucho menos adaptarse a cualquier lugar donde van. Tengo un amigo que vive en Estados Unidos de Norteamérica
y él es profesional, o era profesional ya para entonces cuando se fue, y tuvimos una conversación, estábamos bastante jóvenes los dos, alrededor de los 35 años tal vez, y en esa conversación surgió el tema: ¿y de verdad pretendés que vas a trabajar como profesional en Estados Unidos, en las condiciones que iba en aquel momento? Me dijo, sí. Y le pusieron un examen en las empresas para ser dibujante, no ingeniero civil, dibujante. ¿Y sabe qué? El programa de moda no lo conocía, porque aquí no lo conocíamos todavía. No lo conocía. Y va a ser un examen de dibujo, un examen de dibujo. Hermano, él fue compañero mío en la UCA, ¿verdad? Y en la UCA solo llevábamos 2 materias de dibujo. 2, dibujo 1 y dibujo 2, una para hacer letras y otra para hacer líneas, eso era todo. Entonces los de ingeniería civil contratábamos a los arquitectos para que nos hicieran las tareas, porque las arquitectas dibujan, así es la cosa. Y les pagábamos, les salvábamos el mes, ¿verdad? A mi amigo le hicieron su examen y no lo pasó. Y terminó trabajando en una empresa que es una historia larga, pero aprendió que tenía que despojarse de todo, pensar desprendidamente. Este es todo un ejercicio, pero solo funciona si usted se plantea la posibilidad de que un día lo van a remover de su lugar de comodidad. Puede ser el trabajo, puede ser la casa que alquila o que ha comprado y la pierde por no tener finanzas para pagarla, pueden ser un montón de cosas. Puede ser que vaya a parar a Guatemala o a República Checa, pero si te vas a República Checa, quédate en Praga, porque para mí la mejor ciudad que puede uno conocer, ¿verdad? ¿Manda? Karlovy Vary. Así que lo que digo es, ojo, ¿de qué se tiene que desprender como para poderse adaptar a donde el Señor lo quiera mover? ¿Geográficamente o emocionalmente o espiritualmente? La segunda cosa que debemos tener en pensamiento de migrante es que tenemos que aprender a pensar de los demás migrantes de la vida con consideración. Pues ¿sabe qué pasa? Nos acostumbramos, y a lo mejor aquí mismo, a lo mejor la gente que está afuera puede discrepar, esto no es Biblia, esto es una opinión personal. Yo tengo mucho respeto por las personas que han tenido que salir de su país 3 veces mojados, ¿verdad? Los maltratan en Guate, los maltratan en México 2 veces y es un rollazo pasarse al otro lado. Y por supuesto infringen leyes de migración porque los países tienen fronteras, pero esta gente va y como sea, nada en un río, se atraviesa un desierto, se mete en un camión, en un sobrefondo, no sé qué hacen. Y los gobiernos quizá tienen razón en decir, son indocumentados, hay que expulsar a la mayor cantidad posible, pero esta gente se ha ido por motivos verdaderamente fuertes porque, hermanos, no es fácil moverse en esa dirección. Entonces venimos algunos espiritualones, pastores especialmente, y otros líderes decimos, es pecado, cuando vuelva se tiene que arrepentir, no puede tener ministerio en su iglesia, ahí donde está mojado, ilegal o indocumentado, porque ha cometido una falta contra el Estado y esto lo hace indigno de ministrar. Y nos volvemos bien críticos y bien duros, hasta que nos toca migrar. Así juzgamos a otras personas que pasan por dolores o pecados en el alma y no los podemos perdonar porque nos vestimos entonces con un traje blanco, impecable, puro, limpio, y empezamos a señalar con el dedo, Señor, gracias porque no soy como este publicano o como este tal, ¿verdad? Y gracias porque no soy adúltero, no soy ladrón, no soy no sé qué, no soy no sé cuánto. Y el otro al lado de él, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, yo soy pecador, Señor, soy pecador. Pues nos volvemos muy críticos y quizás no lo sentimos tanto en nuestros países, espero que no, pero cuando uno va a otros países y oír hablar a coterráneos míos, a gente que son de mi mismo país, expresarse muy mal de todos los que están indocumentados, a mí me duele. Si los agarra la migra y los deporta, bien, eso es lo que tenía que pasar algún día, me duele igual, pero hay leyes, ¿verdad? Pero yo en mi corazón no me atrevería a juzgarlos. Y cuando uno comienza a pensar de esta manera y se va volviendo más considerado y menos crítico, menos señalador de los demás que se han ido,
Es que este se fue por dinero. Es que este se fue por no sé qué. Este que se fue porque le ofrecieron más. Es que este se fue. Y empezamos como a señalar y dejamos de tener la consideración porque simple y sencillamente no estamos en sus zapatos. Me encanta esta porción de la carta a los Hebreos y para que usted no se aburra, por favor busque este pasaje. No se aburra. No se aburra, sino no se aburra. Pero en Hebreos capítulo 11, a mí me encanta esta porción, hablando de unas personas que no tienen nombre, y el autor de esta carta termina diciendo en el versículo 32, déjeme leerlo, véalo en su Biblia, pero 11:32 dice, ¿y qué más digo? Espérese, pare ahí. ¿Y qué más puedo decir? Porque ha venido hablando de todos los grandes héroes y heroínas de la fe. Ha venido hablando de nombres, Moisés, Abraham, Isaac, ha hablado de Adán, ha hablado de Enoc, ha hablado de muchos grandísimos héroes de Dios, ¿verdad? Por ahí hay uno que otro que era hijo de una prostituta y el Señor lo usa, ¿verdad? Etcétera. Ha hablado de los paladines de la Biblia. Pero de repente el autor dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. En esos 4 hay serios problemas morales y espirituales y lo que usted quiera. Tiempo me faltaría de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, etcétera. Pero mire el versículo 35, las mujeres. Este es un tema súper especial. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Son héroes de la fe, la misma lista de héroes. De la misma lista de héroes. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Y mire esto, muertos a filo de espada. Mire esta frase, anduvieron de acá para allá. ¿Cómo es la palabra para esto? Migrantes. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, o sea, olían horrible, hermanos. Olían horrible, pero es lo que tenían, pobres, angustiados, maltratados. Y mire esta frase, de los cuales el mundo no era digno. Es tremendo. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, por los ríos, por los desiertos, por las cárceles, por lo que usted quiera. Por lo que usted quiera, eso no es nuevo en nuestro país. Si usted lee Poema de Amor de Roque Dalton, se va a dar cuenta de lo que es ser salvadoreño y la concepción de ser salvadoreño. Remito al imperfecto, borracho consuetudinario, con el agravante de ser salvadoreño. Así dice una parte de Poema de Amor de Roque Dalton. Entonces creo que una actitud que debemos tener, por si acaso nos toca migrar de cualquier zona de confort de la vida, no seamos tan duros con los demás nunca. Aprendemos a ser considerados. Si alguien pecó, no lo destruyamos. Si alguien se equivocó, no lo avergoncemos. Si alguien tuvo que salir, pues no hablemos mal de él, solo ellos saben. Solo saben ellos por qué, cómo y cuándo y qué les va a tocar hacer. Y miren, hermanos, yo me deleito de la cantidad de misioneros sin nombre que tiene la Iglesia Evangélica de El Salvador. No me refiero a la misión centroamericana, sino a todas las iglesias de El Salvador. Obreros fieles, mejor que misioneros pagados, haciendo un trabajo extraordinario en pequeñísimas iglesias, hermanos. En pueblecitos y en lugares donde uno ni siquiera se imagina que puede haber un grupo de creyentes trabajando de alguna manera. Dice, pues no puedo volver a El Salvador, porque ni siquiera tienen un tratado que los proteja, no pueden, el día que salgan se quedan ya acá del todo, no pueden venir, quizás nunca van a volver, no enterraron a hermanos, a padres, a tíos, a madres, no pueden ver ni a sus hijos crecer y desarrollarse porque les tocó, y ¿para qué los abandonó? Más importante, a un hijo se le quiere más que emigrar. Espérese, hasta que usted lleva semanas y semanas sin poderles dar una dieta digna. Y entonces nos hemos vuelto, de repente la sociedad se ha vuelto demasiado crítica y desconsiderada con estas personas. Por aquello de las dudas, por si le toca migrar. Pensemos con consideración.
Y pensemos que algunos o quizás muchos de esos son esas personas, a estos expatriados que anduvieron sin rumbo por desiertos, montañas, cuevas y cavernas. El mundo no los merece. No los merece, porque los hay, hermanos. Pues esto nos prepara la mente. Nos prepara la mente, nos prepara por si acaso tuviéramos que ser expatriados. ¿Qué pensamos de otros que han tenido que emigrar? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos referimos a ellos? Ya no decir si hay una iglesia que ora por el pueblo que ha emigrado de nuestro país, que según el censo no ha disminuido, hermanos. No ha disminuido para nada, ha aumentado. Hay 300,000 que no encajan, no se saben a dónde están. Dice, pues quizás se murieron en la pandemia y como hay subregistro, no se sabe que murieron. No, es que posiblemente no están presos solo 85,000, hay más de 100,000 presos y hay otros 40,000. Es que están en los cementerios clandestinos, que nunca vamos a saber cuántos hay. Y probablemente hay un montón de esta gente que se ha ido del país, se han ido del país, hermanos. Se han ido del país. Cada uno de nosotros conoce a alguien. Yo digo, bueno, si me voy a preparar por si acaso soy movido de mi zona de seguridad, pues nada, voy a pensar, considerado hacer que los demás. La tercera cosa que les quiero compartir, por si acaso el Señor los tiene que mover, este es un principio bíblico, espiritual, muy lindo, muy sólido, que funciona aquí o en el punto más recóndito del norte de Rusia. Península de Kamchatka o la que usted quiera, ahí en la última esquinita de Rusia, esto funciona bien. Y la tercera cosa que les quiero decir es que tenemos que pensar siempre convencidos de la omnipresencia de Dios. Hermanos, ustedes ya me han oído decir esto 40,000 veces. Dios es Dios en todos lados, ¿sí o no? Así es. Dios es Dios en el hospital carísimo del Escalón o de Santa Elena y es Dios en el hospital Rosales. Dios es Dios en una clínica que esté metida a saber a dónde por allá y en una carísima clínica de la capital. Dios es Dios y cuando uno empieza a pensar esto, entonces su sentido de seguridad ya no depende de qué tengo, quiénes están conmigo, cómo es el entorno en el que me muevo. Uno comienza a pensar, pero mi Dios está conmigo siempre. Pero mi Dios es Dios, Él no está limitado por fronteras, no tiene pasaporte Dios, no tiene pasaporte. De hecho dice claramente la Biblia que de dos pueblos hizo uno solo en Cristo, así dice la Biblia, un solo pueblo. Entonces cuando yo empiezo a aprender en la vida que mi Dios es mi Dios en todo lugar, independientemente de las circunstancias, me voy preparando por si acaso tuviera que ser removido de mi zona de confort. Quiero leerles una porción. Primero de Pablo, la otra seguramente la están viendo por allí, pero Pablo escribe, quizás se la voy a leer en esta versión. Me encanta esto, dice la palabra de esta manera: el mismo Dios que dijo sea la luz, esto es 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. El mismo Dios que hizo la luz y la mandó brillar en la oscuridad es el mismo que ha iluminado mi corazón para que yo irradie la luz de Cristo en cualquier parte donde esté. Así dice Pablo. Y luego termina diciendo, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros. Entonces comienza a decir, porque el mismo Dios creador de todo el universo, que lo llena todo y que no tiene necesidad de templos ni de nada, y que me ha dado esa misma luz con la que Él hizo brillar el mundo, me ha dado la luz para anunciar a Jesucristo, ese mismo Dios que tengo como un tesoro en un vaso especial, aunque tenga toda clase de problemas, no estoy derrotado. ¿Por qué? Porque mi Dios está presente. No me voy a dar por vencido. Aunque tenga muchas preocupaciones, no me voy a tirar al suelo. Aunque me persigan, Dios nunca me abandona. Y aunque intenten destruirme, Dios me va a mantener de pie. Donde quiera que voy, es decir, cuando soy exiliado, movido, removido, me hacen irme a la fuerza a cualquier lugar, en cualquier lugar donde voy, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que en mi vida también se vea la luz de Cristo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte para que su vida también se pueda ver en mi cuerpo mortal. De este modo me enfrento a la muerte sabiendo que mi Dios tiene control sobre lo eterno.
Así que cuando uno comienza a pensar sobre los factores eternos, presentes, omnipresentes de Dios, uno se prepara por si le toca ser exiliado. Yo creo que los hermanos de la iglesia en Jerusalén habían oído hablar de estas cosas, porque hay un salmo que lo tienen en la pantalla que así lo dice: si me fuera al oriente donde nace el sol, allí estarás. Si me fuera al occidente o al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías, porque tu mano fuerte me ayudará siempre. Así que hemos dicho hasta este momento 3 cosas. La primera de ellas dijimos que es la más fácil: tengo que aprender a pensar desprendido de todo. Tengo que aprender a pensar en consideración con los demás. Tengo que aprender a pensar que Dios está en cualquier lugar a donde a mí me toque ir. Y ojo, recuerden, no solo son lugares geográficos. Estábamos platicando con Roberto y Emma Lidia hace unos minutos ahí, y hablábamos de un tema que sé que fue muy fuerte, muy doloroso en su corazón, y que algunos de ustedes que ya estaban en auditorio para entonces se enteraron, pero su hija partió a la presencia del Señor súper joven, linda, jovencita, y estábamos hablando cómo manejar el dolor, y uno ve hacia allí y llega a la conclusión y dice: el único que te puede consolar y confortar y fortalecer y darte la seguridad de Dios, su zona de seguridad, perdón que tenga que decir esto, hermano, pues su zona de seguridad fue removida. Carlita, esposa de un siervo de Dios, de Asamblea de Dios tremendo. Sus hijitos, sus padres, lindo, un accidente horrible. Y aquí están. Porque yo siempre admiré y he visto hacia ellos y a otros hermanos tu casa gemelo, tus 2 hermanas partiendo jovencitas a la presencia del Señor. Y yo siempre digo: ¿qué sostiene a Manuel? ¿Qué sostiene a Sandra? ¿Qué sostiene a esta familia que es removida de su zona de gozo, de alegría, de seguridad? Solo el Dios omnipresente, hermanos. Que en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas, Dios está ahí. Siempre lo recordamos en las malas, créanme. Pero en las buenas circunstancias, a veces se nos olvida que Él también es omnipresente. Cuando nos pensamos de esta manera, estamos aprendiendo a vivir así no haya un solo creyente en cientos de kilómetros a la redonda. Porque mi Dios lo llena todo. Porque aprendo a vivir en este mundo que es de Él, que al final es pequeñito y que Él tiene el control sobre todo el universo, y que si hizo la luz y me dio su luz, hasta me da la capacidad de brillar en el lugar más oscuro que pueda haber, porque Él está ahí para que yo brille. Pues esto te da mentalidad de migrante, te da mentalidad de exiliado, de alguien que tiene que salir. Creo que los hermanos de la iglesia de Jerusalén, después de ver morir a su amigo Esteban, diácono de la iglesia, un predicador impresionante, tremendo, salen y tienen un gran dolor por lo que está pasando. Saulo ha llevado presos a muchos de ellos y dice: ¿a dónde vamos? No sé. Vamos a Creta, vamos aquí, vamos allá, donde vayamos. Y hay una porción que es nuestro lema del otro año: pero la buena mano de Dios estaba sobre ellos. ¿Se acuerdan? Ahí mismo. Pero la buena mano de Dios en el capítulo 11 del libro de los Hechos. 4ª cosa que debemos pensar, por si acaso nos llevan a mover. Porque puede ser que nos muevan y yo estoy hablando: Señor, ¿verdad? A ver si me vas a mover, ¿verdad? No lo sé. El mejor movimiento que puede hacer Dios con mi vida es llevarme a su presencia. Ese es el mejor movimiento que me puede hacer a mí, pero no sé si eso va a pasar. Pues la 4ª cosa es: pensemos con una visión de que en todo hay propósitos mayores. No son desgracias de la vida. No son grandes oportunidades para progresar nada más. Encima de un excelente empleo, de fundar una empresa en otro país o de tener que salir corriendo porque si no me matan o me meten preso, al final voy a ir a parar en otro lugar. Y lo que les quiero decir es que una manera correcta de pensar es decir: bien, Dios, ¿cuál es tu propósito mayor en todo esto? Porque tiene que haber una causa mayor. Es que si no, Dios te va a regresar de la frontera más cercana del alma que tengas, no de las chinamas, del alma. Uno trata de irse y no puede porque las fronteras del corazón lo detienen y lo amarran y le critican y tal. Y a veces uno no puede ir más allá, y si vamos más allá la pasamos re mal porque no alcanzamos a ver que en todo hay un propósito mucho más grande
que lo que yo alcanzo a ver. Isaías lo escribe así, ¿no es cierto? El Señor les dice, no se olviden, mis caminos son mejores que todos sus caminos y mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Así funciona. Así que donde vayas a parar en la vida, geográficamente, emocionalmente o espiritualmente, que sepan que Dios tiene un propósito mayor. Con Pastor Ricardo hace algunos años le compartí una carga hablando de los migrantes y escribí un pequeño ensayo y lo compartí con él. Hicimos números de los que han emigrado de El Salvador y en aquel momento, en 2010 más o menos, ¿verdad, Richard? Por ahí, hablábamos de casi 1 millón de salvadoreños fuera del país. Entonces dije yo, 1 millón de salvadoreños afuera. Si es cierta la encuesta que se hacía en aquel momento, que 35% son evangélicos, tenés 350,000 allá afuera, ¿no es cierto? Pero pongamos que solo la mitad de esos son coherentes con su fe. 175,000 de esos viven la fe cristiana bien, como discípulos de Jesús. Pero supongamos que hay un 10% de esos que entienden que Dios no los movió por situaciones banales o muy humanas, sino que los movió porque tenía un plan superior. 10% de esos, o 1% de esos. Decís, hay 1,750 misioneros consagrados que nunca fueron formados en seminario, que se fueron a otro país y entienden que hay un propósito mayor donde quiera que estén. Y por eso no dejan de evangelizar, no dejan de discipular, no dejan de adorar al Señor, buscan cómo servir al Señor, se reúnen en sus casas que no tienen pero nada, o sea, apartan los muebles donde duermen, comen y se sientan para que lleguen algunos a reunirse, a oír la palabra de Dios y predican y hablan y están contentos, gozosos, que aprendieron a echar pupusas que nunca hicieron acá, pero también aprendieron a hacer hamburguesas como se tienen que hacer y se adaptaron porque dicen, yo estoy aquí no porque me arrasaron mi pueblo, me mataron a mi pariente, yo estoy aquí porque Dios tenía un propósito mayor para traerme acá. Tenemos un chorro de alumnos de universidades estudiando fuera del país, hermanos, pero un montón. En mi época de estudiante, una beca, olvídense, eso ni soñábamos ni hablábamos. Y los pocos que soñaban los estafaban, ¿verdad, Linda? Los estafaban. No digo el nombre, Linda, porque van a saber que sos mi esposa, pero no digo nada, por eso mejor. Lo que quiero decir es, pase lo que pase, en una situación del alma, algo que marca la vida muy fuerte. Por favor, nunca dejemos de entender que hay un propósito mayor. De alguna manera, cuando a uno le dicen, hermano, sí, soporto, hermano. Yo iba a decir zóquela, pero no puedo decir zóquela, ¿verdad? Zóquela, hermano, sopórtelo, hermano, sopórtelo. Sí. Ay, le fueron a poner que es a Gustavo que yo muchos digo salvadoreños. Hoy no he dicho ni uno, hermano, ni un salvadoreñismo me he dicho ahora. Y uno, algún propósito ha de tener Dios. Hasta cólera me daba a mí que le dijeran, por alguna razón Dios tiene algún propósito. Y me daba cólera porque no me consolaba. Pero si me preguntan hoy, 18, 20 años después, ¿algún plan mayor tenía el Señor para todas las cosas que pasaron en nuestra vida en aquel momento? Hizo, sí, amén, Dios tenía propósito. ¿Sabe qué? Los descubrí recientemente, no 20 años atrás. Los acabo de descubrir, pero llegué a entender que Dios siempre tiene propósitos más grandes que los que yo puedo ver. Cuando una persona aprende a pensar de esta manera, se desprende de todo lo que lo ata a su zona de seguridad. Deja de ser crítico con los demás y piensa como exiliado. Y si fuera yo, ¿cómo le haría? Y entonces ya no juzga, sino que admira a esas personas que se tuvieron que mover. Y si además de eso entiende la persona, o entiendo yo, entiende usted, entiende la persona que la razón por la que estás en Alemania, hermanos, es para llevarte a un lugar donde también Dios está presente y que Dios es omnipresente. Aunque no hablaras nada de alemán cuando llegaste a ese lugar. O Dutch, lo que sea. Y si yo logro entender que Dios tiene propósitos para mi vida, soy migrante, hermanos. Soy migrante en potencia. No sé los planes de Dios para cada uno de ustedes, porque cada quien tiene su zona de seguridad. Cada quien tiene su zona de confort. Cada quien tiene su espacio de donde no quiere ser removido.
No sé si el Señor los va a llevar a otro país, a otra región del Salvador, a Guatemala, ahí cerquita, o los va a llevar a saber a dónde. Pero a veces los milimétricos pasos, que significa desechar malas actitudes y comodidad y todo esto, son más difíciles que un viaje a una nación que ni podemos pronunciar el nombre. Así que ahí les dejo esos 4 principios para que vayamos pensando como los que formaron la iglesia en Antioquía. Apenas estamos en los bordes de la ciudad de Antioquía. Vamos a aprender más el próximo año. ¿Le parece? ¿Quién quiere ser removido? Ya aprendieron de no responderme, así como no le respondían a Gustavo, ¿verdad? Yo le dije a Diana, a Gustavo, si te dice, no es cierto que Dios así, sí, amén, no es cierto, decía él. Entonces le dije a Diana, no digas nada, porque no sabes con lo que va a salir el predicador. Pues si les tocara ser removidos, por lo menos recuerden, 30 de octubre de 2024 me dieron 4 principios para poner en práctica por si me vuelve el Señor migrante. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por poder compartir esto, Señor. Porque nos preparamos para la vida, nos preparamos para situaciones que quizás ni alcanzamos a ver en este momento. Quizás para perder seres queridos, para viudez, para matrimonio, para tener hijos, para soltar hijos, para salir de un lugar y acomodarse en otro donde tú nos estés llevando, para ir a otras tierras, para anhelar que el Señor nos lleve a tierras donde tu palabra no ha sido predicada. Señor, tenemos que recordar estos principios. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo los fije en el corazón y podamos recordar estas cosas si alguna vez sentimos que estamos siendo zarandeados en nuestra comodidad. Gracias, Señor. Si hay alguien que nos está siguiendo en línea y ha oído esta reflexión, yo le pido que la mejor manera de salir de la seguridad personal y humana es cuando venimos a los pies de Jesús. Ahí se despoja uno de todo y viene a Él arrepentido, pidiéndole perdón y poniéndonos en sus manos, no solo para la vida eterna, es que para la vida sobre esta tierra, y aprendamos a caminar en sus huellas. Si usted quiere seguir los pasos de Jesús y a Jesús, en este momento ahí donde esté, dígale en su corazón: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Señor. Cambia mi vida, lávame, límpiame, perdóname, Señor, dame la vida eterna, pero dame propósitos mayores para vivir. Dígale ahí donde esté, en su lugar. Por favor, háganos saber con una notita que usted esta noche se entregó a Jesús. Y hermanos amados que están acá, por favor, pensemos como migrantes. No tengo ninguna duda que en algún momento de la vida van a recurrir a estas ideas. Gracias, Señor.